Buenas tardes, buenas noches, compañera, compañeros, profesor. Esta es mi exposición. Me ha tocado hacer la última exposición de nuestro curso. Conspiraciones corruptas es el 7º capítulo de la historia de corrupción en el Perú, un libro de Alfonso Walter Quirós, un historiador peruano que vivió un par de décadas en Estados Unidos y murió allá hace algunos años. Y como ustedes verán, recoge varios de los hechos más saltantes, característicos de la corrupción del régimen fujimontesinista de esos años. La introducción son mis impresiones sobre lo leído en este texto. Este capítulo, centrado en la intrincada y ubicua maquinaria de corrupción gestada por Vladimiro Montesinos y secundada por la mente de marcadas tendencias de mafia fascista de Fujimori, deja varias ideas claras sobre el marco de este decenio. Las dos primeras: existe una larga tradición de corrupción política en nuestro país y existe un subsuelo sociocultural que permite y alimenta dicha posibilidad. A continuación haremos un recuento de varios de los principales hechos ocurridos durante el gobierno bicéfalo Fujimori-Montesinos, su impacto directo a nivel económico y social, y sobre algunas de las personas que lo permitieron a un costo demasiado alto. Quirós empieza con un recuento de la importancia de Mario Vargas Llosa en este panorama. Es un personaje cuya vida ha estado repartida desde muy joven entre la escritura de ficción, el periodismo escrito y la política. En su juventud estuvo inclinado hacia los movimientos revolucionarios de izquierda, de los cuales luego se desencantó, mientras que en pleno apogeo de su carrera literaria, ya como un consagrado novelista de talla mundial, fue uno de los principales opositores a una privatización de la banca por parte del gobierno aprista de Alan García. Ya con estos intereses forjados, Vargas Llosa se lanza a la presidencia, primero desde el Movimiento Libertad, de marcada orientación al liberalismo económico, y posteriormente se une a otros dos partidos de derecha para formar Fredemo, el Frente Democrático, en una fallida suposición de que este movimiento le facilitaría la presidencia. Sin embargo, a pocas semanas de las elecciones presidenciales surge la oscura figura de Fujimori, quien queda inesperadamente en un segundo lugar a pocos puntos tras Vargas Llosa. Viendo las circunstancias, el saliente presidente García brinda su apoyo de manera tanto abierta como encubierta al contendiente de Vargas Llosa y confió al servicio de inteligencia, dirigido en ese entonces por el general del ejército Edwin Díaz, el apoyo a la campaña de Fujimori con logística y encuestas electorales privilegiadas. Vargas Llosa y su hijo Álvaro posteriormente descubrirían estos y otros hechos corruptos, pero pocos quisieron creerles. Tras la caída del régimen fujimontesinista y debido a una amplia gama de pruebas y testimonios, se revela que la red de corrupción implicaba a más de 1.600 personas, en gran parte políticos y militares. Como aclara Quirós, estas evidencias extraordinarias yacen en el centro de una reinterpretación necesaria del papel histórico de la corrupción, a la vez como una consecuencia y herencia de instituciones debilitadas, y como un factor activo que minó aún más las bases reguladoras de la vida política, social y económica del Perú. Como veremos, todas estas acciones van más allá del amasijo fraudulento de cuantiosas sumas de dinero proveniente tanto del lavado de activos como del narcotráfico y de las arcas de instituciones gubernamentales como los fondos de pensiones de ex agentes policiales. Lo que buscaban era perpetuarse en el poder. Esta semblanza no aparece con este título en el libro, pero dada la importancia del papel que jugó Vladimiro Montesinos en esta red, que él mismo gestó, la añadí este pequeño subtítulo.
Hay algo en común entre Vladimiro Montesinos y Vargas Llosa. Ambos arequipeños de familias bien acomodadas de clase media, ambos tuvieron una educación, una temprana educación militar. Sin embargo, ahí acaban las cosas en común, pues Vargas Llosa siempre se quejó y denunció las costumbres militares que eran realmente violentas en contra, bueno, de los jóvenes que asistían a la escuela militar, en su caso Leoncio Prado. Muy por el contrario, Montesinos aprendió los tejes y manejes de estas escuelas. Él estuvo en la Escuela Militar de Chorrillos ya como cadete y posteriormente estudió en Panamá. Él ya tenía en mente estar en el poder porque desde que empezó, básicamente estuvo tejiendo una red de favores sociales y granjeándose la confianza y conexiones desde el inicio de su carrera militar. En 1976 abandonó su puesto para viajar a Estados Unidos usando una falsa autorización y el auspicio de una beca del gobierno norteamericano para líderes extranjeros visitantes. A su retorno, Montesinos fue acusado de viajar sin permiso oficial, espionaje e insubordinación. Fue juzgado por un tribunal militar, expulsado del ejército y confinado en una prisión militar por casi 2 años. Montesinos estudió Derecho durante su prisión y se graduó de abogado en tiempo récord unos cuantos meses después de ser liberado. Inició entonces una nueva carrera como abogado defensor de narcotraficantes. Entre sus defendidos se encontraba Evaristo Porras Ardila, el jefe de uno de los carteles de la droga de Medellín. Montesinos tenía contactos en el sistema judicial y contaba con la pericia necesaria para resolver sus casos mediante el soborno, el chantaje y la presión, y como veremos más adelante se convierte en el abogado por excelencia del narcotráfico. La revelación pública de sus actividades ilícitas obligó a Montesinos a huir del país en 1983. Vivió en Argentina hasta 1985 y a su retorno el alto mando militar le prohibió ingresar a cualquier instalación u oficina militar. Entre sus muchos enemigos militares figuraba el ex mayor José Fernández Salvatecchi, quien lo había denunciado pública y reiteradamente como traidor y de haber espiado para la CIA. El conocido pasado deshonroso de Montesinos lo acosó a lo largo de su posterior ascenso a la influencia y poder encubiertos. La fama de Montesinos como abogado defensor creció en ciertos círculos a finales de la década de 1980, al ampliar su clientela entre policías y militares acusados judicialmente. En 1985, un escándalo que la prensa denominó Villa Coca involucró a una banda traficante de cocaína que actuaba en colusión con la policía. Reinaldo Rodríguez López, alias El Padrino, el capturado jefe de la banda, implicó a 72 personas en el caso, entre las que se encontraban varios oficiales de alto rango de la Policía de Investigaciones del Perú, así como oficiales militares, políticos y celebridades del espectáculo. Montesinos coordinó la defensa de los oficiales de policía implicados y, fungiendo de asesor del fiscal de la Nación, derrotó judicialmente la acusación contra sus clientes en 1988. Al final de las citas textuales del libro de Quirós, pongo el número de la página. Entonces, si no hay un número de la página al final, no es una cita textual, es básicamente mi resumen. Pero van a ver que hay muchas citas textuales. Otro caso notorio en el cual Montesinos intervino fue el del general de infantería José Valdivia, acusado de violaciones de los derechos humanos por ordenar acciones punitivas denominadas antiterroristas en las comunidades andinas de Cayara, Erusco y Moyo Pampa en Ayacucho. Estos hechos resultaron en la muerte de 25 campesinos en mayo de 1988. El encubrimiento oficial, asesinato de testigos y las amenazas contra el fiscal superior, quien fue ulteriormente retirado del caso, acarrearon otra victoria judicial de Montesinos y la exoneración del acusado.
Así el ex capitán ganó reputación de exitoso e inescrupuloso defensor de oficiales militares y policiales en problemas con la ley. Este apoyo a la impunidad de miembros de las Fuerzas Armadas le valió asimismo renovado acceso entre altos oficiales. En 1989, Montesinos se acercó a Edwin Díaz, el jefe del SIN, con documentos judiciales confidenciales de sospechosos acusados de terrorismo. Con tales medios, Montesinos consiguió un codiciado y prominente puesto en la comunidad de inteligencia. Se convirtió en el asesor de confianza de Fujimori y en el jefe de facto del SIN en julio de 1990. Los jefes formales del servicio de inteligencia pasaron a ser simplemente figurativos. El poder encubierto de Montesinos estaba más allá de la supervisión o control institucional. En su discurso inaugural, Fujimori hizo gala del que sería reconocido como su estilo demagógico al prometer una batalla sin tregua contra la corrupción. Mientras esto sucedía, 135 oficiales de la policía eran transferidos o depuestos de sus cargos, ya sea porque eran honestos o simplemente para otorgarles esas vacantes a personajes coludidos en la red fujimontesinista. Ninguno de estos hechos quedaba sin ser detectado por la prensa y los políticos honestos, de los cuales quedan pocos. A todos ellos se les amenazó, algunos fueron violentados con bombas fuera de sus hogares y otros acusados legalmente de algún hecho sembrado. Es una nota mía. No se les pasó, por ejemplo, desde 1990 recordar en algunos diarios los vínculos con la clientela narco del inubicable asesor presidencial, porque en ese momento supuestamente nadie sabía en dónde estaba, pero estaba permanentemente en el SIN. Fue la red establecida por Montesinos tanto al interior del Poder Judicial como de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lo que facilitó los medios para el autogolpe de 1992. Antes de esto, la agencia estadounidense en el Perú, USAID, había concluido que las condiciones de corrupción, terrorismo y narcotráfico eran el caldo de cultivo para la violación sistemática de los derechos humanos. Entre otros organismos internacionales, el gobierno de Bush mostraba preocupación pública por la violación de los derechos humanos perpetrada por el SIN y la falta de acción en torno de las desapariciones generadas por sus actividades delictivas encubiertas de acciones antiterroristas. Una comisión parlamentaria investigó y presentó información reveladora y pionera sobre los vínculos entre el narcotráfico, las bases militares en la selva y las agencias antidrogas controladas por Montesinos. Sin embargo, el anticonstitucional autogolpe del 5 de abril de 1992 interrumpió abruptamente el accionar de esta comisión, a la que además se le despojó del grueso de sus informes y documentos. Dictadura cívico-militar, así se le llama a este periodo del decenio de Fujimori, que empieza ya con justamente, oficialmente, con el tema del autogolpe. Quirós lo define como un control autoritario del Estado. La excusa con la que lograron instaurarse de esa manera en el poder y ser validados en general por la ciudadanía fue consolidar la derrota contra el terrorismo. En el ámbito internacional, Fujimori había logrado conseguir tempranamente un vigoroso respaldo del Fondo Monetario Internacional, FMI. Este apoyo clave vino tras el rápido avance en el arreglo de los problemas de la deuda externa heredados del anterior gobierno, cuya negociación la condujo el economista Hernando de Soto, quien utilizó sus amplios contactos internacionales. Juan Carlos Hurtado Miller, el primer ministro de Economía de Fujimori, implementó en agosto de 1990 un drástico paquete de ajuste que inició la tendencia al control de la inflación galopante. Sorprendentemente, casi no hubo reacción popular contra el doloso paquete económico, debido en parte a la caída de la inflación, pero también a la lucha abierta y clandestina contra el terrorismo
que inhibía drásticamente la protesta popular y los derechos ciudadanos. Fujimori y Montesinos acudían a la desinformación y a las campañas de manipulación o psicosociales propaladas por medios de comunicación masiva. Se alimentaba así una opinión pública conservadora, en tanto que múltiples encuestas de opinión indicaban la preferencia por un gobierno fuerte, sin aparente preocupación por los abusos que éste pudiese generar. El atractivo popular de Fujimori se vio impulsado aún más por sus programas sociales populistas y clientelistas de reparto de alimentos y medicinas gratuitos, así como por obras públicas de motivación política que abarcaban la muy pregonada construcción de escuelas. Estos programas, bajo el control y ejecución directos del presidente, se financiaron mediante el manejo irregular de donaciones japonesas y transferencias mensuales clandestinas de fondos del SIN aún en 1991. Fujimori y sus parlamentarios, invocando circunstancias de emergencia, lograron que legisladores del FREDEMO y el APRA aprobaran facultades extraordinarias, delegando al Poder Ejecutivo la capacidad de emitir decretos en materia de reformas económicas y privatizaciones, asuntos laborales y guerra contra el terrorismo. La Ley 25327, aprobada en junio de 1991, le permitió a Fujimori ampliar sus poderes para proponer y dictar leyes en las áreas citadas durante un periodo de 150 días. Toda esta página es una cita textual de 3 párrafos seguidos. Tuve esta decisión de saber en dónde hacer los resúmenes y qué cosas dejar textual, ¿no? Era como muy difícil acortar un poquito datos tan importantes, a mi parecer. Justo antes de que dicho lapso expirara en noviembre, el Ejecutivo emitió una avalancha de 126 decretos legislativos inspirados por el ministro de Economía Carlos Bologna. Muchos de estos decretos claramente sobrepasaban los límites legales permitidos por el Congreso. El Ejecutivo usurpó en consecuencia el derecho a tomar decisiones legislativas del Congreso sin la requerida deliberación parlamentaria sobre la privatización de empresas estatales claves, la reforma del sector público, el financiamiento externo, los derechos laborales, la salud pública, la educación privada y el establecimiento de medidas de seguridad que cercenaban los derechos civiles y la autonomía estatutaria de las universidades. La única razón por la cual no se cortaba la relación económica con el Perú por parte de países industrializados y de instituciones financieras internacionales era por temor de que fracasara la lucha antiterrorista. Mientras tanto, Vargas Llosa, entre otros periodistas y activistas, seguían denunciando la cadena de corrupción del régimen dictatorial. Para fortuna política del régimen dictatorial, Abimael Guzmán, el jefe principal de Sendero Luminoso, junto con su cúpula de allegadas más cercanas, fue capturado en septiembre de 1992 por la GINDINCOTE, una unidad de inteligencia de la policía encabezada por el general Quetín Vidal, quien se había mantenido tenazmente al margen de la red de Montesinos, y si todos recordamos, Fujimori se hizo de esa victoria, como si él hubiese estado detrás de eso y no había movido ni un dedo, ni había puesto un sol. A partir de entonces, las amenazas senderistas disminuyeron considerablemente. Gracias a este inesperado golpe de suerte, los nuevos nombramientos en puestos clave al interior del gobierno garantizaban impunidad al régimen. Pareciera mentira, pero seguían existiendo oficiales honestos. La red montesinista no se los perdonaría. Necesitaba que los puestos de peso estuviesen coludidos con la dictadura. La investigación judicial de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, impulsada por los informes de valientes periodistas y testigos presenciales, terminó en un tribunal militar en el cual unos cuantos chivos expiatorios recibieron condenas de 20 años de prisión. Sin embargo, luego de su reelección en 1995, Fujimori promulgó y publicó el 15 de junio una ley de amnistía, la ley 26479, aprobada el día anterior por el CCD.
Esta exoneró a todos los oficiales militares procesados o condenados por delitos contra los derechos humanos desde mayo de 1980. Estallaron entonces las protestas de la prensa, del Congreso e incluso algunos jueces normalmente dóciles. Cita textual. El asesinato de Mariela Barreto y la tortura de Leonor La Rosa, agentes del CIN que fueron castigadas por revelar información a la prensa, así como la develación del chuponeo, empezaron a tomar peso en la prensa y comenzaba a cambiar la percepción del régimen cada vez más entre la ciudadanía. Entonces ocurre en 1996 la toma de la Embajada de Japón por parte del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Redes de corrupción. Fujimori contaba con un núcleo interno de parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor de su poderoso cargo. Víctor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori, fue nombrado embajador del Perú en Japón en 1991, un puesto clave que mantuvo hasta los últimos días del régimen. Hábilmente, Fujimori y Aritomi utilizaron la nacionalidad japonesa, que podía otorgarles protección e impunidad. Entre otras varias operaciones, Aritomi usó su inmunidad diplomática para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori al Japón en montos manejables, como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además, la secretaria personal de Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se canalizaron a la familia Fujimori. Poco antes de su juramentación como presidente, en 1990, Fujimori recibió una donación japonesa de 12,5 millones de dólares destinada a satisfacer necesidades de los niños pobres. Sin embargo, y al igual que sucediera con tantas otras donaciones japonesas, Fujimori y sus parientes desviaron dicho dinero y lo utilizaron como un fondo discrecional para objetivos políticos y personales desde una cuenta bancaria en Japón. Las evidencias en video muestran a Fujimori manejando los recursos de asistencia social en desembolsos de dinero en efectivo sin llevar las cuentas legales apropiadas. Desde 1990, sus hermanos Rosa, Pedro y Juana Fujimori formaron y administraron en Perú las organizaciones no gubernamentales APENCAI y AQUEN, que eran notorias por sus laxas prácticas contables y el impropio uso de los almacenes públicos de la aduana. La ONG de los Fujimori sirvió para canalizar a las arcas de la familia alrededor de 100 millones de dólares en donaciones provenientes del Japón y de fuentes locales ilegales. Apenas alrededor del 10% de los donativos llegaron a sus destinatarios originales. Toda esta página es prácticamente una cita textual. Pongo aquí el caso de Susana Higuchi y corrupción sistemática que involucra casi la totalidad de la familia Fujimori, que recordamos todos, por eso no copié ni hice mayor resumen, pero ella denuncia que sus cuñados están malversando los fondos de las donaciones japonesas, destinados a donaciones, y precisamente por eso se la retiene en Palacio de Gobierno y ella denuncia que fue torturada durante esos días. Como resultado, sus hijos se ponen de parte de su papá, todos sabemos esa parte de la historia, y Keiko termina siendo la primera dama de la nación. Y parece que Susana Higuchi nunca quedó bien emocionalmente después de eso, ¿no? Víctor Hoy-Guay fue un asociado político cercano y constante de Fujimori, ministro de Industria en 1991 y luego congresista, primer ministro y finalmente ministro de Economía en el 99. Vestido invariablemente con elegantes trajes de marca, amasó una fortuna de por lo menos 22 millones de dólares, eventualmente confiscada en bancos de Suiza y Luxemburgo. Poseía además lujosas casas en el Perú, todo adquirido a través de flagrantes negociados endosados por Fujimori. Entre 1990 y 1998, Fujimori, en colaboración con Hoy-Guay, implementó varios decretos para favorecer supuestamente la importación de medicinas, luego de un alarmante brote de cólera.
Con la colaboración de algunos ministros de salud, las agencias del sector se usaron como fachadas para comprar a precios inflados tractores, aviones, medicinas genéricas e instrumental y suministros quirúrgicos y de laboratorio chinos exentos de impuestos. Huawei, propietario de varias compañías de importación de mercadería china, obtenía jugosas ganancias con estas transacciones indebidamente favorecidas. Estas operaciones, que sumaron 312 millones de dólares, hicieron perder al Estado aproximadamente 190 millones. Una gran parte de estos productos chinos, comprados oficialmente para varios ministerios, terminaron siendo apropiados por dependencias bajo control directo de Fujimori. El Ministerio de la Presidencia, creado inmediatamente después del golpe de 1992, y la Casa Militar de Palacio para desembolsos políticos y personales. En sus muchos viajes a las provincias del interior, el populista Fujimori repartió personalmente medicinas y tractores chinos, especialmente durante las campañas electorales de 1993 y 95. Ayudado por su círculo más cercano de parientes y amigos, Fujimori se benefició con aproximadamente 404 millones de dólares de fondos públicos peruanos mediante el abuso ilegal del poder. Solamente una pequeña parte del total extraído ha sido recuperada tras complicados e inconclusos trámites de los ámbitos nacional e internacional. Voy a pasarme al segundo párrafo. Es larga la lista de acciones delictivas y malversación de fondos que aumentaban los ingentes ingresos ilícitos de los implicados en la red de sobornos y acciones políticas clandestinas que parecían no tener fin. Quizás el punto culminante haya sido la estratagema que involucraba tantos funcionarios, tanto de la OMP como del Jurado Nacional de Elecciones, para asegurar la reelección. Y lo digo de esta manera, pues ahora más que nunca los medios no comprados por el gobierno estaban más atentos a cada movida del juego sucio. El equipo montesinista, más allá de la llamada escuelita, que era una suerte de taller en donde se adoctrinaba a quienes estaban encargados de la propaganda fujimontesinista, pero también quienes estaban encargados de llevar la política para perpetuar esta red orquestada por Montesinos y Fujimori. Entonces hay este primer equipo montesinista y es una palabra, un término que empleaba el mismo Montesinos para referirse a ellos. Ernesto Schutz, presidente del directorio de Panamericana Televisión, captado negociando una coima de 12 millones de dólares. Al final recibiría alrededor de 1,5 millones mensual durante 9 meses. Samuel y Mendel Winter, quienes recibieron menos, pero se quedaron a cargo del Canal 2 debido a la persecución contra Baruch Ifcher. Genaro Delgado Parker, del Canal 13, quien cambió deudas y problemas judiciales a cambio del despido del periodista de oposición César Hildebrand. Manuel Ulloa Van Peborg y Eduardo Calmel del Solar, de CCN, Cable Canal Noticias, dueños de los periódicos fujimoristas Expreso y Extra. Alex y Moisés Wolfenson, editores del Chino. Ya sabemos del caso de Laura Bozzo, de Magali Medina y un largo etcétera. Dedicado no solo a vindicar el régimen, sino a la difamación virulenta e impune de sus opositores, en el caso de Magali Medina y otros pseudoperiodistas, encargados de generar sendas nubes de humo para encubrir justamente los momentos más álgidos de corrupción del régimen del Fujimorato. Participación del sector privado. Estos intereses privados buscaron activamente favores y protecciones especiales. Se opusieron a regulaciones efectivas, tomaron parte en redes de corrupción encubiertas. Importantes cabildeos o lobbies económicos prestaron reiteradamente su respaldo a un régimen que prometía conservar un ambiente de negocios exageradamente desregulado y parcial para algunos grandes intereses. Sin embargo, en la década de 1990, el sector privado nacional se vio duramente golpeado por la competencia internacional.
La drástica liberalización y privatización de la economía bajo un régimen autoritario disfrazado fue también de interés para ciertas compañías e inversionistas extranjeros ávidos de riesgosa ganancia y dispuestos a competir por favores oficiales. Pero ¿qué pasaba? Que debido a que la privatización había sido hecha a la fuerza, sin mayor planeamiento, y evidentemente el dinero recaudado de las privatizaciones estaba siendo malversado, el impacto político fue, bueno, el impacto político, el impacto económico fue bastante negativo. Concluye este párrafo Quirós diciendo que de este modo otra oportunidad histórica de alcanzar una reforma económica necesaria fue distorsionada y finalmente desperdiciada. Estos dos párrafos serán textuales. Los magnates involucrados: Dionisio Romero, jefe del grupo Romero y el Banco Central del Perú, Banco, así es, ¿no? BCP. Banco de Crédito del Perú. Eugenio Bertini, gerente general del Banco Vice. Grupo Económico Picasso, dueños del Banco Latino. El régimen trató de salvar tanto al Vice como al Latino de la bancarrota, ambas situaciones generadas tanto por acciones ilegales o bien legales, pero de una pobre visión estratégica. En el caso del Vice, y me parece que también del Latino, este organismo que vela por la banca les advirtió que no se fusionaran, pero no hicieron caso, se fusionaron y entraron a pérdidas cuantiosas, y el Estado pagó esas pérdidas tratando de salvar los bancos, pero como todos sabemos no tuvieron éxito, así que se perdieron millones de dólares. Un largo etcétera que apoyaba al gobierno y recibía favores como compensación económica con utilización ilegal de fondos de pensiones, colocación de millonarias cuentas offshore, modificación abierta o secreta de leyes para beneficio de los involucrados, entre otros innumerables delitos contra la nación, que en suma le costaron al Perú la pérdida de más de 800 millones de dólares solamente en el caso del Banco Latino y el Banco Vice. Más allá de que las estrategias de privatización hayan sido limpias o no, lo cierto es que el régimen de Fujimori y Montesinos fue responsable del desvío de fondos de la privatización fuera de las áreas que promovían el crecimiento. Dichos fondos se usaron notoriamente para gastos militares autorizados por Camet. En la década de 1990, 992 millones de dólares de fondos de este tipo dieron cuenta de más de la mitad del presupuesto total de las adquisiciones de defensa, que sumaron un total de 1.885 millones de dólares. En definitiva, aproximadamente el 78% de los 4.359 millones de dólares de ingresos provenientes de la privatización recibidos por el gobierno entre los años 92 y 2000 se desviaron para financiar acuerdos de la deuda externa, compras de armas y gastos políticamente afines. Cita textual. Corruptelas militares. Este es el otro equipo, el más cercano a Montesinos. El coronel del ejército Roberto Guamán, jefe de la DIE, Dirección de Inteligencia del Ejército, que se encontraba dentro del edificio del CIN, quien fue fiel a Montesinos hasta el final, era el encargado de muchas operaciones secretas, entre ellas el chuponeo y la grabación de los actos de soborno protagonizados por el DOC. Manuel Aybar Marca, jefe de la policía, era el encargado de la seguridad personal del DOC, así como implicado con el grupo Colina y la falsificación a gran escala de las firmas para el proceso electoral. Javier Corrochano, Pedro Huertas y Grace Riggs eran los principales componentes del equipo legal del DOC. Matilde Pinchi Pinchi, como todos sabemos, asistente montesinista en el lavado de dinero, entre otras actividades. María Arce Guerrero, secretaria y delegada a entregar sobornos a sus destinatarios. José Villalobos, cajero del CIN, administrador de fondos ilegales. Hubo 3 grupos o compañías principales que negociaron la compra de armas y equipos. PW21 Intertechnic, dirigida por Alberto Venero y Luis Duturburu,
Participó en acuerdos de compras de armas por un valor de 473 millones de dólares. El grupo de Zvi Judith, James Stone y socios Sutex CEP Internacional lo hizo por uno de 248 millones de dólares y los intereses representados por Huawei se involucraron en compras por 120 millones. Esta última es una cita textual. Las cuentas bancarias extranjeras relacionadas con Montesinos superaban los 246 millones de dólares. Venero y Duturburu, los agentes financieros de la compra de armas, también formaron parte en el desfalco del Fondo de Pensiones Militar y Policial, que arrojó un saldo de 500 millones de dólares en pérdidas entre 1992 y 99. La Caja de Pensiones Militar Policial centralizaba los fondos de pensiones de aproximadamente 100.000 miembros del personal militar en actividad y en retiro. Esta operación fue una fuente importante de fondos para la red de corrupción de Montesinos. La maniobra consistía fundamentalmente en apropiarse de esas reservas mediante la venta ficticia de bienes raíces a la caja. Paso a lo siguiente. Estos son resúmenes. Uno de los métodos de obtención de fondos ilegales más usado por Fujimori y Montesinos fue el de las coimas o pedido de cupos a cambio de viabilidad de operaciones económicamente sustanciosas, tanto como para los vendedores como para los políticos y agentes implicados. Es así que se aprobaron leasings, se ganaban concursos, etcétera, públicos, de acuerdo con quién podía pagar una coima mayor, ¿no? Por ejemplo, si un gobierno vendía caballos viejos o aviones de segunda, el Perú los compraba a varios millones de dólares sobrevaluados, de tal manera que parte de la ganancia extra iba para el vendedor por haber hecho la transacción o por haber aceptado hacer la transacción fraudulenta, y una cuantiosa ganancia para el comprador, es decir, para Montesinos, Fujimori y sus allegados coludidos en dichas operaciones. Tenían montos específicos de repartición, digamos 25% para Montesinos, etcétera, ¿no? Es así que, como por ejemplo la compra de aviones usados a Bielorrusia trajo accidentes trágicos durante pruebas de la Fuerza Aérea. Colusión con el narcotráfico, otro de los métodos, el cual además se derivó naturalmente de las relaciones pasadas de Montesinos con sus defendidos en el narcotráfico, fue el cobro de cupos por transporte clandestino de cocaína, tanto al interior como al exterior del país. Ni los aviones ni los camiones cargados con droga eran registrados mientras se encontraban en suelo nacional. Aquí pongo el caso del Vaticano, quien operaba desde una pista de aterrizaje en Campanilla, Alto Guayaga, como proveedor de pasta básica de cocaína a los carteles colombianos. Sus operaciones comprendieron 280 vuelos de aviones ligeros entre Perú y Colombia entre el 91 y el 93. Vaticano declaró en su juicio haberle entregado $50.000 mensuales a Montesinos y a los comandantes de la zona militar para que ignoraran los vuelos. Tengo un amigo que es arquitecto y lo llamaron para que reforzara la base militar del BRAE, y me contaba que era un chiste, que lo que le habían pedido hacer no los iba a proteger de nada, y que él sospechaba que los militares de la zona estaban súper enredados con el narcotráfico. Vuelvo, se negó a pagar cuando la cuota fue elevada al doble, y entonces huyó a Colombia. En enero de 1994, Vaticano fue arrestado en Bogotá y extraditado a Perú, donde se le acusó de colaborar con los terroristas y se le tuvo aislado y sometido a torturas en una prisión militar. El caso fue transferido a un tribunal civil debido a la falta de evidencias que mostraran conexiones con los terroristas. En estas audiencias públicas, Vaticano declaró haber sobornado a Montesinos y a las autoridades militares, y que ocasionalmente recibía mensajes radiales advirtiéndole de las inminentes incursiones antidrogas.
Uno de los incidentes más embarazosos para las autoridades militares y de inteligencia fue el descubrimiento en mayo de 1996, es que esto lo tenía que poner tal cual, de un cargamento de 174 kilos de cocaína a bordo de un avión DC-8 de la FAP, destinado para uso del presidente, que estaba a punto de volar de Lima a Europa. También se encontraron drogas en 2 naves de la Marina peruana, 162 kilos de cocaína en el Matarani y 62 en el Hilo. Las investigaciones judiciales y las declaraciones hechas por colaboradores eficaces permiten colegir que estos operativos fueron dirigidos por el mismo Montesinos. El asesor presidencial había ordenado el uso de naves, aviones y helicópteros militares en estrecha coordinación con los camellos y otros traficantes locales ligados a los carteles de Tijuana y Medellín para la exportación de drogas a México, España, Portugal, Italia, Bulgaria y Rusia. Caída cinemática. Alejandro Toledo, el candidato de oposición que más votos recibió, no aceptó los resultados electorales y convocó a la resistencia mediante la movilización cívica. Toledo decidió no participar en la segunda vuelta electoral, celebrada en mayo de 2000, en medio de protestas y represión. Un grupo de opositores que habían sido elegidos parlamentarios cambiaron de bando y le dieron al partido de Fujimori una mínima mayoría en el Congreso. El 28 de julio, una multitud furiosa perturbó la ceremonia de la juramentación de Fujimori como presidente. Después de esta tormenta electoral, el régimen parecía haber sacado ventaja momentáneamente. Sin embargo, una serie de golpes devastadores rápidamente le pusieron fin. En agosto de 2000, Montesinos cometió un gravísimo error en la forma en la que reaccionó frente a las fuentes colombianas y peruanas que reportaban envíos de contrabando de armas de Jordania facilitados por las Fuerzas Armadas peruanas para la guerrilla colombiana de las FARC. Fujimori y Montesinos se presentaron juntos en televisión en un intento por mejorar su magullada imagen y en ella reportaron el exitoso desmantelamiento de una red criminal que contrabandeaba fusiles de Jordania a Colombia. La treta resultó contraproducente porque las autoridades jordanas, colombianas y estadounidenses refutaron la versión de Montesinos. En 1998, Jordania hizo lo que parecía ser una venta legal de armas a las autoridades peruanas. El escándalo es demasiado grande. Vladimiro Montesinos huye, pero luego, en una movida incomprensible, regresa y su ex amigo Alberto Fujimori orquesta una persecución política y mediática sin precedentes. Montesinos vuelve a huir, porque evidentemente nadie lo estaba persiguiendo en realidad, esta vez a Venezuela. Luego, cargado con prometedores videos, personalmente asumo que por eso mismo volvía Montesinos a Perú, y a ambos les convenía mantener los hilos sobre personas estratégicas. Y pruebas con las que manipular a magnates peruanos y extranjeros, sin duda, por un largo tiempo, sale en un viaje no programado a Japón, en donde se exilia y renuncia a la presidencia mediante el conocido fax. Culminación de un ciclo. Quirós hace un recuento de lo que significó el entramado sistema de corrupción generado por Montesinos, donde sin duda lo más saltante son los siguientes datos. Un costo para sostener este sistema delictivo entre 14 y 20 mil millones de dólares anuales. Sin duda la violación constante y fría de los derechos humanos, en especial de las comunidades rurales en nuestro país. El gobierno transitorio de Paniagua generaría una sensación de estabilidad que se necesitaba a gritos y permitía la puesta en práctica de un proceso de reconocimiento a las víctimas tanto de los abusos del gobierno fujimontesinista como del terrorismo. La Comisión de la Verdad y Conciliación, cuya existencia, esto ya no lo menciona Quirós, generó bastante oposición de sectores privilegiados de la ciudadanía, en mi opinión, mostrando la brecha que no reconoce los derechos de otros ciudadanos y que contribuye a que regímenes como estos sean posibles. Aquí
termina mi exposición. Debo disculparme porque me he dado cuenta de que ha habido una autocorrección del sistema que a veces se pone en inglés y bueno, siento mucho por los errores que haya habido en cuestiones de mayúsculas y así. Y esto, bueno, como les dije en un principio, fue un poco difícil realizar esta exposición porque no encontraba mucho cómo hacer el resumen. Todos los datos me parecían sumamente importantes y había como especificaciones de cantidades de dinero fraudulento, demasiado grandes como para dejarlas de lado, pero bueno, tuve que dejar de lado muchos hechos, como por ejemplo lo concerniente a Yanacocha, etc. Quirós ha hecho un esfuerzo muy grande por acotar los principales hechos dentro de la corrupción y cómo funciona este entramado de favores que iba tejiendo Montesinos principalmente. No incluye algunos hechos importantes y no incluye algunas movidas que no se llegaron a realizar, como por ejemplo la coima que pide Fujimori a Shell, por la cual esta empresa holandesa se retira definitivamente del Perú, y evidentemente otros escándalos más por el estilo que eran reconocidos desde un principio internacionalmente, así como la violación a derechos humanos, principalmente por Amnistía Internacional, y que la manipulación de la red mediática impedía que llegara esta información al grueso de la población. Yo creo que en conjunto Quirós, bueno, está revelando como historiador una etapa de nuestra historia que espera que no se repita, pero también insisto en lo que él mismo acota, que es que hay una infraestructura que permite la validación de la corrupción en nuestro país. Y como hemos visto durante las últimas elecciones presidenciales, estamos siempre expuestos a esta posibilidad. Entonces, tenemos que pensar, ver qué se ha hecho históricamente que no funciona para no repetirlo. Y debemos pensar de nuevas maneras para ver cómo podemos influir en nuestro entorno, empezando por nosotros mismos, para realmente cambiar la historia. Muchas gracias por su atención.